Luego de restablecida la vigencia de la Constitución de 1853, sancionamos la reforma del año 94 con este concepto de dominio originario que utiliza el Código de Minería precisamente en su artículo 10. Bueno, sobre este dominio originario o este dominio minero se han esbozado distintas teorías, pero hay básicamente dos: lo que se denomina la teoría positiva y la teoría negativa del dominio eminente. La primera, la positiva, implica un concepto de dominio real con alcances jurídicos parecidos al derecho de propiedad, y la segunda, la negativa, considera la mina lo que los abogados llamamos res nullius, es decir, que no tienen dueño originario y la única atribución del Estado es titular el patrimonio minero otorgando las concesiones y custodiar el interés público de la producción. Esta simplificación no alcanzaría para desentrañar el problema que se presenta entre dominio eminente y dominio originario. Dominio eminente, aquí también alguien lo dijo, creo que fue Pérez Alsina quien lo dijo, es el derecho que tiene el Estado de reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la propiedad privada, de cualquier bien, sin ser el Estado el propietario, porque tiene el Estado la facultad de legislar y de reglamentar sobre la propiedad. Es decir, conserva el Estado sobre ellos su jurisdicción, se trate de dominio público o de dominio privado. Y acá viene lo que a veces genera discusión o a veces genera confusión: la distinción que hay entre dominio y jurisdicción, y a quién la Constitución reservó el dominio y a quién la Constitución delegó la jurisdicción. Vuelvo a repetir, más allá de que a mí me guste o no me guste la solución que hoy está vigente en nuestro derecho positivo. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda. Mi provincia es una provincia marítima. Nosotros somos los dueños de las costas, pero el Estado Nacional se reserva la jurisdicción, por ejemplo, en la zona de faros para la navegación. Ahí tenemos un caso donde alguien tiene el dominio y otro tiene la jurisdicción. O al revés, puede que yo tenga la propiedad y la alquilo a una delegación de la Policía Federal, el dominio va a ser de un particular y la jurisdicción sobre esa casa va a ser de la nación. Y esta distinción no es nueva, existe en la jurisprudencia argentina. El Leiding Case, el caso testigo donde esto se discutió, y fue una sentencia que se originó mucho antes de todos estos problemas, que tiene fecha del 29 de mayo de 1929, con motivo de la intención de la provincia de Santa Fe de cobrar tributos en la zona portuaria. Allí claramente la Corte señaló: consideramos necesario distinguir el dominio de la jurisdicción, ya que esta última, entendida como capacidad para arreglar los usos de un bien, no sigue siempre a su dominio. Y Frías, que aquí también se lo mencionó, respalda su opinión acerca de la distinción entre dominio y jurisdicción en dicha sentencia. Y ahí explica la facultad que se reserva a la nación de legislar sobre este tipo de cuestiones. Puede redondear, señor, que el tiempo se cumplió. Y con esto termino, señor presidente, para distinguir entre dominio y jurisdicción. Una vez que las provincias otorgan una concesión minera como dueñas originarias del recurso, otorgan la concesión minera, nace un nuevo derecho en favor del concesionario que entra a estar regido por el Código de Minería. Y ese Código de Minería, los constituyentes facultaron al Congreso para que lo dicte. De allí la intervención y la injerencia que tiene el Congreso Nacional en este tema. Pero yo no quisiera terminar mi exposición, señor presidente, sin hablar de la necesidad que tenemos en la Argentina de rediscutir la ley de inversiones mineras. ¿Cuál es el argumento que aquí se ha utilizado para oponerse a esta ley de glaciares? Que es una ley que impide dar trabajo a las provincias que tienen la mayoría de su territorio desértico
o de montaña, que es una ley que va a condenar a estas provincias a que la gente viva del empleo público. Y con estos argumentos, en definitiva, estamos defendiendo una política minera que en la Argentina lleve a que cambiemos recursos por salarios. Porque seamos absolutamente honestos, lo único que queda en el país son unas miserables regalías y en el caso concreto, tanto de hidrocarburos como de minas, están facultados para llevarse al exterior lo que producen y ni siquiera ingresar las divisas al país. Creo que este va a ser el tema central de la discusión de este Congreso. Si estamos dispuestos o no a mantener una legislación minera e hidrocarburífera que no contempla la retención de la renta en la región y va a seguir permitiendo el cambio de recursos por salarios, que este es el esquema productivo de nuestros recursos naturales hoy en la Argentina, nos guste o no nos guste. Y va a tener que ser seguramente, señor presidente, una discusión ampliada a los distintos sectores de la sociedad, porque la historia en las provincias nos muestra sobrados ejemplos de cómo las carencias de políticas de Estado es aprovechada por intereses sectoriales puntuales y concretos en detrimento de verdaderos intereses provinciales. Son innumerables los casos en que las decisiones que comprometen nuestros recursos a futuro son tomadas en el marco de presiones o de urgencias, auténticas o armadas, pero siempre presiones o urgencias. Fuentes de trabajo en real o supuesto peligro ha sido en numerosas ocasiones el elemento de presión que se ha utilizado para justificar la adopción de medidas que muchas veces no han sido convenientes para nuestros intereses. Sin un adecuado análisis y debate, con exclusión de la opinión y participación de sectores representativos de todas nuestras comunidades, se han negociado siempre nuestros recursos naturales. Generalmente, solo empresas o sectores puntualmente interesados, en conjunto con algunos funcionarios, han definido directamente el destino de nuestros recursos naturales. Y creo que esto no puede seguir siendo posible. Esta era la ley de los glaciares, pero era imprescindible, se me ocurre, hablar de este otro tema, que es el que está condicionando precisamente la defensa de nuestro recurso agua, nada más ni nada menos. Creo que lo que viene es rediscutir la ley minera en la Argentina. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, senador. Senadora Riofrío tiene la palabra.